Pablo, de verdad que no deberíamos, dije, sintiendo un escalofrío electrizante, constante, que me recorría todo el cuerpo. Pero, a pesar de mis palabras, mi cuerpo ya estaba completamente entregado, como si cada célula se hubiera despertado. Pablo, qué bien se siente. De verdad, estaba perdiendo la cabeza. Sentía que iba a enloquecer. Mi mente se nublaba por completo. Era tan suave y dulce, que no se podía comparar con nada en el mundo. El tiempo me pareció una eternidad. De repente, Pablo se incorporó y cerró los ojos con fuerza. Pablo, si no te importa, antes de empezar la historia, ¿podrías suscribirte y darle a me gusta, por favor? Yo tengo 58 años. Era una ama de casa normal. Bueno, ni siquiera puedo decir ama de casa, ya que mi marido falleció de cáncer de estómago hace 5 años. Yo tenía 53 años, así que llevo ya 5 años viviendo sola. Al principio fue muy duro. Lloraba todas las noches. El vacío que dejó mi marido era inmenso. Pero con el tiempo, me acostumbré. Levantarme, comer sola, ver la televisión durante el día, y volver a comer sola y acostarme por la noche, se convirtió en mi rutina. Me sentía sola, pero lo llevaba bastante bien. O al menos, eso me obligué a creer. Vivía en un piso de Chamberí, en Madrid. Con el dinero del seguro que dejó mi marido y lo que habíamos ahorrado, no tenía problemas económicos. No tenía que preocuparme por el dinero, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. El calor humano de alguien, o una simple conversación mientras comes con otra persona. Nunca pensé que echaría tanto de menos eso. Mi hija, Clara, se fue a Londres el pasado mes de febrero con mi nieto, Hugo. Fue por la educación de inglés del niño, que tiene 7 años. Iban a estar 1 año, pero ya llevan 9 meses. Al principio, 1 mes me parecía 1 año, pero ahora el tiempo pasa demasiado rápido. Quiero ver a mi nieto, pero solo puedo verlo por videollamada, y eso me angustia. ¿Y mi yerno Pablo? Pablo es un padre que vive solo mientras su familia está fuera, residiendo solo en su piso de las tablas. Tiene 36 años y ya es gerente en una gran empresa. Un hombre muy competente. Sale en coche temprano todas las mañanas para ir a trabajar y vuelve tarde por la noche, solo para encontrarse con una casa vacía. ¡Qué soledad tan grande! Clara y Pablo se conocieron en la universidad. Eran novios de campus. Eran una pareja preciosa en aquel entonces. Recuerdo cuando vinieron a mi casa cogidos de la mano. Recuerdo a Pablo saludándome con la cara enrojecida. Desde aquel momento, Pablo me cayó muy bien. Parecía honesto. Tenía la mirada limpia. Además, trataba muy bien a mi hija. Cuando le preguntaba algo, respondía con claridad. Y la sinceridad se notaba en su voz. Se notaba que ese chico quería mucho a mi hija. Salieron durante casi 10 años antes de casarse. Se conocieron en segundo de carrera, se graduaron, encontraron trabajo y ahorraron dinero. Por eso tardaron tanto. Yo pensé que se casaban por amor de verdad. 10 años de noviazgo. No tendrían secretos y serían felices. Pero luego me di cuenta de que era un poco diferente. Se habían cansado de tanto tiempo juntos. La monotonía llegó justo después de casarse. Me dolió en el alma escuchar eso de boca de mi hija. A los 3 años de matrimonio, Clara se sinceró conmigo mientras tomábamos una copa. Mamá, creo que el problema es que salimos demasiado tiempo. Después de casarnos, ya no hay nada nuevo. No me emociona. Me partió el corazón al oírla, pero no supe cómo consolarla. Yo sabía lo que sentía, ya que había vivido mucho tiempo con mi marido. No es que no hubiera amor, sino que la rutina se había devorado toda la emoción. Pasaron unos 3 meses desde que Pablo estaba solo. Llamé a mi hija. Clara, tu marido está solo. ¿Te importaría si a veces le preparo algo de comer? Sí, mamá, hazlo. Seguro que solo come comida a domicilio o pasta. Como mi hija dio permiso, empecé a invitar a Pablo casi todos los sábados. Al principio, Pablo estaba un poco incómodo. Supongo que le resultaba una carga venir a casa de su suegra cada semana. Pero después de 1, 2 y 3 veces, se fue sintiendo más a gusto. La emoción que sentía yo cuando Pablo venía y disfrutaba de mi comida, ¿cómo puedo describirla? Orgullo. Sí, había orgullo, pero no era solo eso, había algo más, que un hombre entrara en la casa donde yo vivía sola. Y un hombre joven, por supuesto, era mi yerno,
pero para mí, que en 5 años no había visto a otro hombre que no fuera el portero del bloque, era un gran cambio. El olor a hombre que Pablo desprendía al abrir la puerta y entrar. No era olor a tabaco, porque no fuma. Era, ¿cómo decirlo? Ese olor característico a hombre, una mezcla sutil de sudor y perfume. Cada vez que ese olor se extendía por la casa, mi corazón se aceleraba de forma extraña. ¿Qué estoy pensando? Lo sé, es mi yerno, pero el ser humano es muy curioso. Con la cabeza, pensaba que era mi yerno, pero en alguna parte de mi corazón, lo veía como un hombre joven, sin más. Después de 5 años sola, pensé que mi sensibilidad como mujer se había apagado por completo, pero estaba equivocada. Mientras Pablo comía, yo solía sentarme enfrente para observarle. Me gustaba verle usando la cuchara, cogiendo la comida con el tenedor, bebiendo el caldo. No había sentido esta emoción cuando mi marido vivía, pero al vivir sola, estos pequeños detalles se volvieron preciosos. A veces, miraba las manos de Pablo. Las manos de un hombre joven, tenía dedos largos y las venas marcadas en el dorso. Mi marido, antes de morir, estaba muy delgado. Sus manos también eran huesudas, pero las manos de Pablo parecían fuertes. Al mirarlas, tenía pensamientos extraños. ¿Qué hará con esas manos? ¿Cogerá el ratón en la oficina? ¿El volante? O tal vez, ay, ¿qué estoy pensando? No soy una persona rara, de verdad. Es que después de vivir sola durante tanto tiempo, me vienen todo tipo de pensamientos. El ser humano es así. Uno piensa de todo en su cabeza. Con el tiempo, empecé a esperar con ansias los sábados. El día en que venía Pablo, me pasaba toda la semana pensando qué prepararle. Iba al mercado a comprar los ingredientes para sus platos favoritos, y cocinaba pensando en él. Se convirtió en mi placer. Me sentía sola, pero los sábados no. Sentía que alguien me necesitaba. Me hacía feliz ver a Pablo comiendo mi comida con gusto, dándome las gracias y descansando cómodamente, pero la semana pasada, Pablo me dijo que no podía venir. Suegra, lo siento, pero esta semana no me encuentro muy bien. Iré la próxima semana. Al escuchar eso por teléfono, mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué? Solo era una semana sin vernos. Aún así, me sentí muy frustrada. ¿Se habrá aburrido de venir? ¿Le resultará una carga? ¿O parecerá que me estoy obsesionando demasiado? Me vinieron todo tipo de pensamientos. Pasé la noche en vela. Solo miraba el techo y pensaba, si Pablo no viene, ¿qué voy a hacer? ¿Tendré que pasar el fin de semana sola otra vez viendo la televisión? ¿Cómo voy a pasar tanto tiempo? Fue entonces cuando me di cuenta. Ah, estoy esperando demasiado a Pablo. ¿No es esto un poco peligroso? Es mi yerno. Pero, ¿por qué tengo tantas ganas de verlo? Lunes, martes, miércoles. Durante toda la semana, mi corazón estuvo inquieto. Finalmente, el jueves por la mañana, no pude aguantar y llamé a Pablo. Me temblaban las manos. Pablo, soy tu suegra. Sí, suegra. Hola. Escuché la voz de Pablo. Qué alivio sentí al oírla. Pablo, este fin de semana ven el viernes por la noche. En cuanto salgas del trabajo, ven directo. Sentí que mi voz temblaba. Creo que mi decepción se notó en el tono. Descansa aquí hasta el domingo. Compré solomillo y preparé caldo de huesos. Tienes que reponerte si estás enfermo. En realidad, no había comprado nada todavía, pero las palabras me salieron solas. Pensaba ir corriendo al mercado si Pablo decía que sí. ¿Suegra? ¿Está bien? ¿No le estoy molestando? Preguntó Pablo con cautela. Ah, este buen chico estaba preocupado por si me causaba molestias. ¿Qué dices? Estás solo. ¿Quién te va a cuidar? Tu suegra tiene que hacerlo. Ven mañana por la noche, sin falta. De acuerdo, suegra. Gracias. Nos vemos el viernes. Al colgar, mi corazón latía con fuerza. Pablo venía. Se quedaría en mi casa desde el viernes hasta el domingo. 2 noches. Era extraño. ¿Por qué estaba tan emocionada? Ni siquiera me emocionaría tanto si viniera mi nieto, pero el hecho de que Pablo viniera me ponía el corazón así de alborotado. Esa tarde fui directamente al mercado. Compré el mejor solomillo de ternera. Compré huesos para el caldo y todos los ingredientes. También compré ingredientes para su tortilla de patatas favorita. La cesta pesaba, pero yo me sentía feliz. Llegué a casa y empecé a cocinar. Mientras cocinaba el caldo de huesos,
Pensaba en que Pablo se recuperaría comiendo esto. 9 meses solo. Qué solo y duro habrá sido para él. Pero por otro lado, pensaba, Pablo se quedará aquí 2 noches. Llevaba 5 años sola sin un hombre en casa, y ahora un hombre se quedaría 2 días. Eso me daba una extraña sensación de tensión. Esa noche, al acostarme, pensé, mañana viene Pablo. Comerá lo que le preparo. Veremos la tele juntos en el salón, y dormirá en el cuarto de invitados. Pensar eso me quitaba el sueño. Tengo que reconocerlo, ¿verdad? Es mi yerno. Pero ¿qué le voy a hacer? El corazón humano no se controla con la mente. Después de vivir sola tanto tiempo, estos sentimientos surgen. Llegó el viernes. Esta noche viene Pablo. Limpié la casa desde la mañana. Puse sábanas limpias en la cama del cuarto de invitados, para que Pablo pudiera descansar cómodamente. Miraba el reloj constantemente. Apenas eran las 10 de la mañana, pero me parecía que eran las 6 de la tarde. Pablo vendría sobre las 6. Aún faltaban 8 horas. ¿Cómo iba a pasar ese tiempo? Me maquillé. Con más esmero de lo habitual. Me puse pintalabios. No sé por qué lo hice, de verdad, solo quería que Pablo me viera bien. Llegó la tarde. Preparé el solomillo, y puse la mesa con los platos. Me sentí orgullosa al ver la mesa. Seguro que a Pablo le gustaría. Las 5, las 5:30, las 5:50. El tiempo no pasaba. Mi corazón palpitaba con fuerza, como si fuera mi primera cita. Dieron las 6. Pronto sonaría el timbre. Pablo vendría. Me miré al espejo una vez más. ¿Me veo bien? ¿Puede una mujer de 58 años tener estos sentimientos? Sonó el timbre. Abrí la puerta. Pablo estaba allí, con su traje y la corbata desanudada. Venía directo de la oficina. Parecía un poco agotado, pero me sonrió en cuanto me vio. Suegra, ya he llegado. Al escuchar su voz, mi corazón volvió a dar un vuelco. ¿Por qué? Era un saludo normal, pero ese ya he llegado me sonó especial. Me dio la sensación de que mi marido había vuelto del trabajo. Pasa, Pablo. Seguro que estás cansado, le dije mientras le cogía el maletín. Pesaba más de lo que esperaba. Debía llevar el portátil y documentos. Viaja todos los días con este maletín tan pesado, pensé. Me dio pena. Estoy bien, suegra. Ahora puedo descansar. Al fin es fin de semana, dijo Pablo mientras se quitaba los zapatos en el recibidor. Se quitó los zapatos y vi sus calcetines. Eran grises. No sé por qué me fijé en eso, pero me di cuenta de hasta esos pequeños detalles. Adelante. Si quieres puedes ducharte. No, estoy bien. Solo me lavaré las manos. Mientras Pablo iba al baño, yo fui a la cocina. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Cálmate, cálmate, me repetía por dentro. Pero mis manos temblaban. Escuché el agua correr en el baño, Pablo lavándose las manos. Me sentí extrañamente bien al escuchar ese sonido. Que hubiera un hombre en casa, y un hombre joven. Era una sensación que no había experimentado en 5 años. Pablo salió. Se había quitado la corbata del todo, y se había desabrochado el botón superior de la camisa. Estaba más relajado. Al verlo así, ¿cómo decirlo? Sentí otro vuelco en el corazón. Suegra, ¿quiere que la ayude en algo? No. Ya está todo. Siéntate, vamos a comer. Puse la mesa en el salón. Había solomillo a la plancha, caldo de huesos, pimientos de padrón, tortilla de patatas y otros platos. Había bastante comida. Pablo abrió los ojos como platos al ver la mesa. Suegra, ¿qué es todo esto? Se habrá cansado mucho preparando tanto. ¿Qué dices? ¿Estás solo? ¿Comerías bien si no? Come mucho. El solomillo está caliente. Cómetelo enseguida. Pablo se sentó. Yo me senté frente a él. Estábamos cerca. La mesa no era muy grande, y la cara de Pablo estaba justo delante de mí. Pablo cogió un trozo de solomillo y se lo llevó a la boca. Está delicioso, suegra. Me encantó ver su expresión. Pablo cerrando los ojos mientras masticaba con gusto. Se le manchó un poco de salsa alrededor de los labios, y se lo lamió con la lengua. Al ver eso, tuve pensamientos extraños. No, solo que me parecía bonito ver a mi yerno comer. Pero, ¿por qué sentía que mi cara ardía? Usted también coma, suegra. ¿Por qué no come? Me dijo Pablo mirándome. Solo entonces volví a la realidad y cogí el arroz. Pero sentía un nudo en la garganta. No podía tragar la comida.
No sé por qué me ponía tan nerviosa estar sentada frente a Pablo. Pablo, ¿qué tal el trabajo? ¿Es muy duro? Estoy bien. Estoy ocupado, pero lo llevo. Aunque ahora hay un proyecto nuevo, que me tiene un poco estresado. Pablo respondió, y tomó una cucharada de caldo de huesos. Humeante. Me fijé en sus labios mientras soplaba antes de comer. En serio, no soy una persona rara. Pero al vivir sola tanto tiempo, hasta estas cosas me llaman la atención. Los labios de un hombre. Los labios de Pablo eran un poco gruesos. Y bastante rojos. Sin darme cuenta me quedé mirándolos. Suegra. ¿Sí? Me está mirando todo el rato. ¿Tengo algo en la cara? Me descubrió. Yo me avergoncé y desvié la mirada. No, solo que me alegra verte comer tanto. Ah, está muy bueno. No puedo preparar algo así en casa, dijo Pablo riendo. Su sonrisa era muy luminosa. Yo también sonreí. Pero detrás de mi sonrisa, se escondía otra emoción. No sé cuál era. Cuando terminamos de comer, Pablo se ofreció a fregar los platos. Suegra, yo lo hago. Siéntese. No. Lo hago yo. Descansa. No. Eso no puede ser. Yo friego. Pablo se levantó y fue a la cocina. Yo le seguí. Estábamos los dos en la pequeña cocina. Pablo fregaba y yo le iba dando los platos. En eso, la mano de Pablo rozó la mía. Sentí una punzada. De verdad. Como si hubiera pasado electricidad. La mano de Pablo estaba caliente. Y era un poco áspera. Era la mano de un hombre. Lo sentí. Suegra. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué? Se ha quedado quieta de repente. Ah, no. Solo estaba pensando. Le di un plato rápidamente. Pablo lo cogió y lo fregó. Vi el perfil de Pablo mientras fregaba. Su mandíbula era marcada. Por el cuello de la camisa se veía un poco de su cuello. ¿Qué estoy mirando? Es mi yerno. Pero ¿por qué no puedo dejar de mirar estas cosas? Terminamos de fregar y fuimos al salón. Pablo se sentó en el sofá y dijo, Suegra, ¿podemos ver la televisión? Claro, mira lo que quieras. Yo también veré contigo. Yo también me senté en el sofá. A su lado. Había algo de distancia, pero estábamos en el mismo sofá. Pablo cogió el mando y cambió de canal. ¿Qué quiere ver? Lo que quieras. Lo que te apetezca. Pablo puso un canal de series. Una que estaba de moda, de una pareja enamorada. No podía concentrarme en la serie. Estaba demasiado pendiente de que Pablo estaba a mi lado. Oía su respiración tranquila, y cada vez que Pablo se movía, el sofá temblaba ligeramente. Pasarían unos 30 minutos. Pablo bostezó. ¿Estás cansado? Si quieres, puedes ir a dormir. No. Estoy bien. Me quedaré un rato más. En ese momento, se me ocurrió algo. Que había vino. Pablo, ¿quieres tomar algo? ¿Beber? Sí. Tengo vino tinto. Brindemos y charlamos un rato. En realidad, yo no solía beber, pero hoy quería hacerlo. Con Pablo. Claro. ¿Brindamos? Fui a la cocina y cogí el vino tinto y unos aperitivos, cacahuetes y un poco de embutido. También 2 copas. Pablo abrió la botella. Hizo un sonido por pop. Mi corazón se aceleró al oírlo. Pablo me sirvió vino en la copa. Suegra, tome. Yo cogí su copa y le serví a él. Nuestros vasos chocaron. Salud. Brindemos, suegra. Bebimos. Sentí el calor bajando por mi garganta. Mi cara se enrojeció enseguida. Yo soy de beber poco. Me pongo roja con media copa. Suegra. Tiene la cara roja. Soy de beber poco. Sí, pero hoy quería beber. ¿Por qué? Simplemente, quería beber contigo. Me sorprendí de mí misma al decir eso. Fui demasiado sincera. Pablo me miró, con una expresión que preguntaba algo. Yo cambié de tema rápidamente. ¿Hugo está bien? Sí. Dice que ha mejorado mucho su inglés. En los vídeos que me manda Clara, Hugo habla sin parar en inglés. Qué bien. Nuestro nieto es un campeón. Pero sinceramente, me siento un poco triste, dijo Pablo, terminando su copa. Su voz se había apagado un poco. ¿Por qué? Cuando hablo con Hugo ahora, parece que no me hace caso. En las videollamadas quiere colgar a los 5 minutos. Antes me decía que me echaba de menos. Y ahora ya ni eso. Había tristeza en la voz de Pablo. Me dio pena. Es normal.
El niño está ocupado adaptándose a un nuevo entorno. No es que no te quiera. Cree. Pablo volvió a beber. Esta vez se bebió una copa de golpe. Yo hice lo mismo. Con el alcohol, mi cuerpo se relajó, y el nerviosismo se disipó un poco. Pablo. ¿Sí, suegra? ¿Estás solo? De repente me salió esa pregunta. Yo misma me sorprendí, pero quería saberlo. Quería saber si Pablo estaba realmente solo. Pablo tardó en responder. Luego, dijo despacio, sí, estoy muy solo. Su voz era muy solitaria. Me dolió el corazón. Llego a casa y no hay nadie. No hay luces encendidas. No hay rastro de vida. Al principio estaba bien, pero con el tiempo se me hace cada vez más duro. Lo entiendo. ¿Y usted, suegra? ¿No se siente sola viviendo sola? Me preguntó Pablo de vuelta. Me miró fijamente. Su mirada era seria. ¿Qué debía responder? Sí, me siento sola. Muy sola. Había soportado esta soledad sola durante 5 años. Pero, ¿cómo decirlo? Sí, me siento sola. Mucho. Las palabras salieron de mi boca. Mi voz temblaba. Pablo me miró. Nuestros ojos se encontraron. En ese instante, algo fluyó. Algo indescriptible entre nosotros. ¿Serían las miradas de 2 personas que comparten la misma soledad? Suegra. Pablo intentó decir algo, pero yo me levanté rápidamente. Sentí que no debíamos seguir allí. Creo que hemos bebido demasiado. Voy a descansar. Tú también descansa en el cuarto de invitados. Sí, suegra. Muchas gracias por hoy. Que duerma bien. Me fui a mi habitación a toda prisa. Cerré la puerta y me senté en la cama. Mi corazón latía como loco. ¿Qué había sido eso? Esa mirada entre Pablo y yo. ¿Por qué latía mi corazón así? Oía a Pablo moverse fuera. Sonido de ir al baño, de abrir el grifo, y de ir al cuarto de invitados. El sonido de la puerta al cerrarse. Ahora íbamos a dormir en la misma casa. Con solo una pared de por medio. Pensar en eso me quitaba el sueño. Reconozco que esto es raro, ¿verdad? Es mi yerno. Pero, ¿por qué mi corazón está tan revuelto? No sabía cómo iba a pasar esa noche. Me acosté. Cerré los ojos. Pero era imposible dormir. Mis oídos estaban demasiado sensibles. Oía todos los sonidos del cuarto de invitados. Pablo desplegando la manta. Un ruido sutil. Y el ruido al acostarse en la cama. Un crujido. Pablo estaba acostado en las sábanas que yo había puesto. Justo en este momento, mi corazón no paraba de latir. ¿Por qué me pasa esto? Solo es mi yerno durmiendo en la habitación de al lado. Cuando mi marido vivía, dormíamos en la misma casa. Pero esta sensación era diferente. Completamente diferente. Pensé que era por el alcohol. Había bebido 2 copas de vino. Mi cara ardía. Mi cuerpo también estaba caliente. El pijama me resultaba incómodo. Tenía calor a pesar de encender el aire acondicionado. Miré el reloj. Eran las 11:30. ¿Estaría Pablo ya dormido? ¿O estaría dando vueltas como yo? Pensar eso me quitaba aún más el sueño. Miré el techo. Lo vi en la oscuridad. ¿Cuántas noches habré pasado mirando este techo con mi marido? Pero esta noche era diferente. Yo aquí. Y Pablo en la habitación de al lado. La cara de Pablo me venía a la mente constantemente. La cara que vi al cenar. Cerrando los ojos al comer solomillo. La salsa en sus labios. La mirada que me lanzó mientras bebíamos. Todo me vino a la mente. Especialmente esa mirada. Cuando me preguntó, ¿usted también se siente sola, suegra? ¿Qué había en esos ojos? ¿Fue solo una pregunta inocente? ¿O había algo más? No, estoy exagerando. Pablo solo estaba preocupado por su suegra. Pero, ¿por qué mi corazón dio un vuelco en ese momento? ¿Por qué no pude mirarle a los ojos y huí a mi habitación? Dieron las 12. Había pasado 1 hora y seguía sin poder dormir. Tenía sed. Pensé en ir a beber agua. Me levanté y abrí la puerta. El pasillo estaba oscuro. Solo había una luz tenue. Caminé en silencio. No sé por qué lo hice. Para no despertar a Pablo. Tenía que pasar por delante del cuarto de invitados para ir a la cocina. La puerta estaba ligeramente abierta. Ah, Pablo no la había cerrado del todo. Intenté pasar de largo sin hacer ruido. Pero entonces, oí un sonido. Al principio no supe qué era. Pensé que Pablo se estaba moviendo. Pero no. Escuché con más atención. Parecía respiración, o gemidos. ¿Estaría enfermo? Me preocupé.
Pablo había dicho que no se encontraba bien. ¿Y si de verdad le pasaba algo? ¿Y si tenía fiebre? Me quedé parada delante de la puerta. ¿Debía llamar? ¿O seguir de largo? Dudé. Pero el ruido continuó. Al escucharlo más de cerca, me pareció extraño. No era el gemido de alguien enfermo. ¿Cómo decirlo? Era otro tipo de sonido. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No, no será eso, ¿verdad? Abrí un poco más la puerta. Solo un poquito. Me temblaba la mano. No sé por qué me temblaba, ni sé lo que estaba haciendo. Simplemente, mi cuerpo se movió solo. Vi el interior de la habitación. La luz estaba apagada, pero la luz tenue del pasillo iluminaba un poco. Y yo lo vi. Pablo estaba acostado en la cama. La manta estaba a medio quitar, solo llevaba una camiseta. Y su cuerpo se movía rítmicamente. Mi respiración se detuvo. Había descubierto la naturaleza de lo que hacía Pablo. Con los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta, se oía un gemido bajo, pero claro, el gemido de un hombre que no podía contener su soledad. Tenía que huir. Tenía que cerrar la puerta e irme a mi habitación enseguida. Pero mis piernas se quedaron paralizadas. Como si tuvieran raíces clavadas en el suelo, no podía moverme. Una sensación extraña me subió por el cuerpo. Sentía opresión en el pecho. Me costaba respirar. Mi cara ardía. Más caliente que cuando bebí el alcohol. Miré la cara de Pablo. Tenía los ojos cerrados, pero su expresión estaba viva, una expresión que parecía dolorosa y a la vez extasiada. Tenía sudor en la frente. Se mordía el labio. ¿Cómo describir esa imagen? Era tan humana, tan cruda. La soledad de un hombre que ha vivido solo durante 9 meses estaba contenida en esa imagen. Se sentía desesperación. Yo seguí observando en silencio desde el pasillo a través de la puerta entreabierta. A pesar de que lo natural era volver a mi habitación, seguí espiando a mi yerno. Mi corazón latía muy rápido, como si fuera a explotar. Sentí que me faltaba el aire hasta la garganta, mi mente se quedó en blanco, y mis piernas se debilitaron. ¿Qué tipo de situación era esta? Pero mi razón ya me había abandonado, y yo solo observaba en silencio lo que Pablo estaba haciendo. En ese momento, sentí otra emoción. Sentí lástima por mi yerno. Me dio pena Pablo, que tenía que aliviar su soledad así, solo. Pero otra emoción se hizo más fuerte. Algo se agitaba dentro de mí, algo que pensé que había muerto durante 5 años. ¿Sería el instinto femenino? ¿La mirada de una mujer que mira a un hombre? Estaba volviendo a la vida. Yo no podía apartar la mirada de Pablo. Miré su cuerpo, su pecho que se veía bajo la camiseta, los músculos de su brazo. Mi corazón iba a estallar. ¿Qué estaba mirando? Y sentir estas emociones al verlo. La culpa volvió a invadirme. No debería hacer esto. Debería irme de aquí enseguida. Pero mi cuerpo no se movía. Me quedé parada como en una telaraña, mirando sin parar. El gemido de Pablo se hizo un poco más fuerte. Su respiración se aceleró. Yo también contenía la respiración. Mi corazón latía como un loco. Mis palmas sudaban. Todo mi cuerpo estaba tenso, como si estuviera esperando algo. Entonces, Pablo emitió un pequeño sonido. Y su cuerpo se tensó. Su espalda se arqueó. En ese momento, por fin reaccioné. No debo. Tengo que irme. Me tapé la boca con la mano y retrocedí con cuidado. En silencio. Salí al pasillo y me apoyé en la pared. Sentí que me iba a caer por el temblor de mis piernas. Respiré hondo. Mi corazón seguía latiendo como un loco. ¿Qué había visto? ¿Qué había pasado? Me temblaban las manos. Todo mi cuerpo temblaba. Mi cara estaba ardiendo como el fuego. No podía respirar bien. Mi cuerpo no parecía el mío. Se me había olvidado por completo que iba a beber agua. Solo tenía que volver a mi habitación. Fui a mi cuarto tambaleándome. Abrí la puerta, entré, y la cerré. Me apoyé en ella. Sentía que el pecho me iba a explotar. Mi mente se quedó en blanco. No se quedó en blanco. Solo pensaba en Pablo. La escena que acababa de ver no desaparecía de mis ojos. Fui a la cama y me senté. No, más bien me caí sentada. Me tapé la cara con las manos. Estaba caliente. Ardía como si tuviera fiebre. ¿Soy una mala persona? Sentir esto al ver a mi yerno en esa situación. ¿No debería sentir vergüenza? No debería sentir culpa. Pero había algo más fuerte que la culpa. ¿Saben qué es? Deseo. Sí,
Deseo. El deseo reprimido durante 5 años, parecía estar explotando. ¿En qué pensaría Pablo mientras hacía eso en la habitación? ¿Tal vez? No. No puede ser. Pablo estaría pensando en su esposa, en mi hija. Pero, ¿y si? ¿Y si Pablo estuviera pensando en otra persona? ¿Tal vez en mí? No. Es ridículo. Yo tengo 58 años. Soy su suegra. Es imposible que piense en eso. Pero ¿por qué estoy imaginando estas cosas? ¿Por qué mi corazón late así? ¿Por qué mi cuerpo está tan caliente? Me metí bajo las sábanas. Me tapé entera. Pero tenía calor. Quería quitarme el pijama. Me resultaba incómodo. Pero no podía quitármelo. No sé por qué. Cerré los ojos. Pero al cerrarlos, la imagen era aún más clara. La imagen de Pablo. El sonido de sus gemidos resonaba en mis oídos. Sentí que mi cuerpo ya no me pertenecía. No, no debería. Aparté la mano. Agarré la sábana con fuerza. Tengo que parar. Esto no está bien. Pero no podía parar. Esta sensación que no había sentido en 5 años. Este deseo como mujer. Lo reprimido parecía estar explotando. Dejé escapar un gemido sin querer. ¿Podría una mujer que no recordaba cuándo había sentido algo así por última vez, hacer una cosa tan vergonzosa a estas horas de la noche? Estoy a punto de cumplir 60 años, estoy completamente loca. 1000 pensamientos pasaron por mi mente, pero cuanto más sentía esta necesidad, más aumentaba mi sed. Mi cuerpo seguía reaccionando, pero mi mente se estaba volviendo un desastre con la culpa y la autocondena, pero no me detuve. En este momento, la necesidad de experimentar placer era absoluta. Entonces, pensé en Pablo, al que acababa de ver. Pensé en su cara, sus gemidos, y en el movimiento de su cuerpo. Y me excité aún más. Con los ojos cerrados, abrí un poco la boca, y me lamí varias veces las comisuras de los labios con la lengua. No sé por qué, pero sacar la lengua aumentaba mi excitación. Sentía que mi cuerpo se calentaba, los dedos de mis pies se tensaron. ¿Cuánto tiempo pasó? Esta sensación, que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Miré el reloj. Era la 1 de la mañana. Había pasado 1 hora. ¿Estaría Pablo durmiendo ahora? ¿O estaría dando vueltas como yo? ¿Cómo iba a mirar a Pablo a la cara mañana por la mañana? ¿Cómo iba a preparar el desayuno como si nada? ¿Cómo iba a ocultar lo que acababa de ver y los sentimientos que había tenido? Me tapé con la manta, me cubrí hasta las orejas. Pero no servía de nada. En la oscuridad, Pablo se veía. Su imagen no desaparecía. Estoy loca, de verdad. Esto no está bien, pero no puedo evitarlo. El ser humano es así. La mente piensa que no, pero el cuerpo reacciona. El corazón se estremece. Pablo también ha estado solo durante 9 meses. Por eso hizo eso. Es normal, lo entiendo. Pero, ¿y yo? Yo también he estado sola durante 5 años. 5 años. Ni una sola caricia de hombre en todo ese tiempo. Lo había soportado. Nunca había pensado en ello. Pero esta noche, al ver a Pablo, todo se derrumbó. La pared que había construido se vino abajo. Ojalá esta noche no terminara. Ojalá no amaneciera. Así no tendría que ver a Pablo. Así no tendría que ocultar este corazón tembloroso. Pero el día amanecería. El sol saldría. Y yo tendría que levantarme. Tendría que prepararle el desayuno a Pablo, y hablarle con una sonrisa. Como si nada hubiera pasado. ¿Podré hacerlo? ¿Podré hacerlo? Cerré los ojos. Intenté dormir, pero el sueño no llegó. Esa noche, no dormí ni un minuto. La luz del sol se filtró por la ventana. Había amanecido. Abrí los ojos y vi el techo. Era el mismo techo, pero hoy parecía diferente. Todo parecía diferente. No había dormido nada. Estuve dando vueltas toda la noche. Al cerrar los ojos, la escena de anoche volvía a mi mente. La imagen de Pablo, sus gemidos, los oía incluso tapándome los oídos. Se reproducían sin parar en mi cabeza. Miré el reloj. Eran las 7. Tenía que levantarme. Tenía que prepararle el desayuno a Pablo, pero mi cuerpo pesaba. No sabía que levantarse de la cama era tan difícil. Me miré al espejo. Mi cara era un desastre. Tenía ojeras negras bajo los ojos inyectados en sangre. Mi tez no era buena. ¿Cómo voy a ver a Pablo con esta cara? Me maquillé, con más esmero de lo habitual. Me puse corrector para tapar las ojeras. Me puse un poco de colorete en las mejillas.
y pintalabios. Me volví a mirar al espejo. Parecía un poco mejor, pero mi mirada no se podía ocultar. Vi mi mirada vacilante en el espejo. Me cambié de ropa. El pijama que llevaba ayer estaba mojado en sudor. Se notaba lo mucho que había dado vueltas en la cama. Saqué ropa nueva. Ropa que no solía ponerme. Un poco más bonita. Sinceramente, elegí un vestido que parecía un poco atrevido. Sabía que a los hombres les gustaban este tipo de prendas, con un escote que se intuía, pero nunca me lo había puesto para salir. Sinceramente, no sé por qué lo elegí, pero mi corazón quería que mi yerno me viera como una mujer. Estoy loca de verdad. ¿Es esto lo que hace una mujer mayor con su yerno? ¿Por qué me pasa esto de repente? Estaba sorprendida y avergonzada de mí misma, pero me puse el vestido. Era un vestido corto. Y me fui a la cocina. Calenté el caldo de huesos que había cocinado ayer. El vapor subía de la olla. Olía a cocido. Normalmente me habría gustado, pero hoy no distinguía nada. Saqué los platos. Pan con tomate, queso fresco, tortilla de patatas. Me temblaban las manos. Los platos tintineaban. Cálmate, cálmate, me repetía por dentro. Pero no podía. Me ponía muy nerviosa tener que ver a Pablo pronto. Dieron las 8. Era hora de despertar a Pablo. Me paré delante del cuarto de invitados. Levanté la mano para llamar a la puerta, pero se detuvo. ¿Qué vi anoche delante de esta puerta? Al recordarlo, no pude llamar. Me quedé allí parada un buen rato. Levantaba y bajaba la mano. No debería ser así. Solo tengo que llamar a la puerta y despertarle como si nada. ¿Pero por qué es tan difícil? Me armé de valor. Toqué la puerta con los dedos. Pablo, es hora de desayunar. Sentí que mi voz temblaba. Era una voz diferente a la habitual. No hubo respuesta. Pablo debía estar durmiendo. Volví a llamar. Pablo, levántate. Tampoco hubo respuesta. ¿Estaría profundamente dormido y no me oiría? ¿O estaría cansado por lo de anoche? Al pensar eso, mi cara se puso ardiente. Tenía que abrir la puerta. Tenía que entrar y despertarle. Cogí el pomo. Me sudaban las manos. Abrí la puerta despacio. Vi la habitación. La luz estaba apagada, pero el sol entraba por la ventana y la iluminaba. Pablo estaba acostado bajo la manta. Su cara parecía en paz. Parecía estar profundamente dormido. Entré en la habitación con cuidado. Me acerqué a la cama de Pablo. 1 paso, 2 pasos. Cuanto más me acercaba, más rápido latía mi corazón. Miré a Pablo. Su cara dormida era diferente de la cara que vi anoche. Estaba tranquilo. Parecía inocente. Pensar que esta persona me hizo volver a palpitar el corazón. Miré la cara de Pablo de cerca. Sus largas pestañas proyectaban sombras bajo sus ojos. Su nariz era recta. Sus labios eran los labios que se abrieron al gemir anoche, aunque ahora estaban ligeramente cerrados. Extendí la mano para despertar a Pablo, pero mi mano se detuvo justo antes de tocar su hombro. No sé por qué me detuve. Simplemente, me daba miedo tocar a Pablo. Temía que algo cambiara al tocarlo. Respiré hondo y agité suavemente el hombro de Pablo. Estaba caliente. El calor de Pablo se transmitió a mi palma. Sentí que ese calor se extendía por mi brazo hasta todo mi cuerpo. Pablo, levántate. Pablo abrió los ojos lentamente. Ojos soñolientos, sin enfocar. Luego, me vio. Nuestros ojos se encontraron. En ese instante, pensé que mi corazón se iba a parar. Al verme, sentí que mi cara ardía. Pablo no sabía lo que yo había visto anoche, pero yo sí. Ese hecho me hacía sentir mucha vergüenza. Suegra, buenos días. La voz de Pablo estaba adormilada, un poco ronca. ¿Por qué esa voz me parecía tan excitante? Sí. Levántate, lávate la cara. Calenté el caldo de huesos. Aparté la mano rápidamente. Al retirar la mano del hombro de Pablo, me quedó una sensación extraña. Sentía que el calor de Pablo seguía en mi palma. Salí de la habitación. Tenía que salir rápido. Sentía que no debía quedarme más. Salí al pasillo y me froté el pecho. Me faltaba el aliento. Solo era despertar a Pablo. ¿Por qué era tan difícil? Fui al salón. Mis manos temblaban incluso al poner el tazón de sopa en la mesa. El tazón tintineó. Cálmate, cálmate, me repetía por dentro, pero no funcionaba. Escuché el agua correr en el baño.
Pablo lavándose. El sonido de lavarse la cara. El sonido de cepillarse los dientes. Lo oía todo. ¿Por qué mis oídos se habían vuelto tan sensibles? Y luego escuché el sonido de la ducha. El agua caía a chorros. Pablo se estaba duchando. Desnudo, bajo el agua. Esa imagen se dibujó en mi mente. No, no debo. Agité la cabeza con fuerza. No debo pensar en eso. Pero seguía viniendo a mi mente. El cuerpo de Pablo. El cuerpo que vi anoche. ¿Pasarían unos 10 minutos? Escuché la puerta del baño abrirse. Pablo salía. Pronto vendría aquí. Volví a tocar el tazón de sopa. Quería hacer como que estaba haciendo algo. Escuché pasos. Pablo se acercaba, cada vez más cerca. Mi corazón latía cada vez más rápido. Pablo entró en el salón. No pude levantar la cabeza. Miré hacia abajo, pero por el rabillo del ojo, vi a Pablo. Tenía el pelo mojado. Le caían gotas de agua. Llevaba una camiseta limpia. Olía a jabón. Un olor fresco. El olor me llegó a la nariz. Siéntate. Apenas pude pronunciar esa palabra. Mi voz era baja. Desvié la mirada, no fuera que Pablo me mirara. Oí a Pablo sentarse. Ahora tenía que sentarme yo, frente a Pablo, como ayer, pero hoy era diferente. Completamente diferente. Me senté. Levanté la cabeza despacio. Vi a Pablo. Me estaba mirando. Nuestros ojos se encontraron. Esa mirada era diferente de la de anoche, cuando cenamos. Era una mirada cargada de carisma. La mirada de un hombre hacia una mujer. Miró mis piernas que se veían por debajo de mi vestido corto, y sentí claramente la mirada de Pablo fija en mi pecho. De repente, sentí que mi corazón latía con fuerza. Pero tenía que mantener la calma, tenía que fingir que no pasaba nada. ¿Ha dormido bien, suegra?, preguntó Pablo. Pero esa pregunta me atravesó el corazón. ¿Dormir bien? No dormí nada. Me pasé toda la noche pensando en Pablo. No dormí porque no podía quitarme su imagen de la cabeza. Sí. Dormí bien. ¿Y tú? Era una mentira. Pero no podía decir la verdad. Sí. Yo también dormí bien. Hacía mucho que no dormía tan tranquilo, dijo Pablo riendo. ¿Durmió bien? Pero por alguna razón, sus ojos parecían decir que no durmió bien. Noté que la voz de Pablo temblaba extrañamente. Come mucho. Le serví sopa y la puse delante de él. Caldo de huesos humeante. Pablo cogió la cuchara. Esas manos. Yo sabía lo que esas manos habían hecho anoche, y aún así las miraba. Pablo tomó una cucharada de sopa y se la llevó a la boca. Esos labios. Los labios que gemían anoche. Yo también los miraba. Era extraño. Era la misma persona, pero parecía diferente a ayer. Todo parecía diferente. Las manos de Pablo, sus labios, su voz, sus movimientos, todo parecía diferente. Hasta anoche, solo era mi yerno, el marido de mi hija, pero ahora, lo veía como un hombre. Un hombre. Apenas hablamos mientras comíamos, pero Pablo seguía mirando disimuladamente mi ropa, y sentí que volvía a mirar mi pecho, evitando mi mirada. De repente, sentí que mi cara ardía. Me sentía un poco mareada. Terminamos de comer. Pablo se levantó con los platos. Iba a fregar de nuevo. Yo le detuve. Dije que lo haría yo. Quería estar sola. Pablo, con una expresión de perplejidad, se disculpó y fue al baño, a cepillarse los dientes. Yo fregué en la cocina. Metí las manos en el agua y fregué los platos pensando: ¿cómo voy a pasar este fin de semana? Pablo se quedaría hasta mañana. Quedaba un día más. ¿Cómo voy a ocultar este corazón tembloroso? ¿Cómo voy a fingir que soy normal? ¿Y esta noche? ¿Qué pasará esta noche? Pablo volverá a dormir en el cuarto de invitados. ¿Qué haré yo? ¿Volveré a no poder dormir como anoche? Me temblaban las manos. Un plato se me cayó al agua. El agua salpicó. Las gotas me cayeron en la cara. Por la ventana de la cocina, vi mi reflejo. Una mujer de 58 años. Perdí a mi marido hace 5 años. Desde entonces, he vivido sola. Me sentía sola, pero lo soportaba. Pero anoche, algo se derrumbó. La pared que había construido dentro de mí, se derrumbó. Y sentía que no podría reconstruirla. Pero de repente, sentí una mirada detrás de mí. La mirada de Pablo, sentado en el sofá. Me había olvidado de que llevaba un vestido que dejaba ver mucho mis piernas,
Probablemente Pablo nunca me había visto así. Qué descarada soy, pensé. A pesar de eso, acepté que su mirada continuara. Fregué los platos a propósito, despacio, imaginando la cara de Pablo mirándome la espalda. Terminé de fregar y salí al salón. Pablo estaba sentado en el sofá, fingiendo mirar su teléfono. Al verme llegar, lo dejó. «Suegra, ¿qué va a hacer hoy?». Era una pregunta normal, pero el tono de Pablo sonó un poco diferente. Sus ojos brillaban y me miraban fijamente. ¿Qué debo decir? Tenía que pasar todo el día con Pablo. ¿Qué digo? No sé, nada especial. ¿Y tú? Me senté en el sofá a su lado. No demasiado lejos, ni demasiado cerca, sino a una distancia adecuada. Al sentarme, mis piernas quedaron expuestas hasta el muslo. De repente me sentí incómoda. Pablo no ocultó su mirada fija en mi muslo y dijo: «Yo también. Solo quiero descansar. Quiero descansar cómodamente después de mucho tiempo». Entonces, Pablo movió lentamente su mirada de mi muslo a mis ojos. Sus ojos brillaban mientras me miraba fijamente, sin parpadear. No desvió la mirada, sino que siguió mirándome a los ojos. De repente, sentí que estaba desnuda. Sentí que mi cuerpo ardía. Pero yo tampoco desvié la mirada de Pablo, como si sus ojos tuvieran un hechizo. Fue un instante, el tiempo que tardó mi mente en quedarse en blanco. «Suegra». Pablo me abrazó de repente. Mi mente se nubló, y me quedé en sus brazos. No pude decir nada de repente. La sorpresa, la vergüenza, la sensación de no poder controlar esta situación, que nunca debería haber sucedido. Pero también una extraña sensación de que esto era lo que yo había imaginado. «No, Pablo, no deberíamos». Intenté empujarle ligeramente, pero fue casi un susurro. Mis brazos ya le estaban abrazando. «Suegra». «Ah, no deberíamos hacer esto». Mi voz se desvaneció. Sabía muy bien que esto nunca debería pasar, pero solo decía que no, mientras sentía que mi cuerpo se calentaba. Pablo me besó. No lo rechacé. Era demasiado dulce, más dulce que cualquier otra cosa en el mundo. Pablo y yo, sin saber quién fue el primero, nos dirigimos a la habitación. Pablo me tumbó suavemente en la cama, con el brazo alrededor de mi espalda, y nos acostamos juntos, besándonos sin parar. Dejé escapar un jadeo sin querer. Mis ojos se cerraron solos, mientras sentía el tacto de Pablo. «Suegra. Me está volviendo loco». Pablo dijo eso y al mismo tiempo: «Ah, Pablo, de verdad que no deberíamos». Finalmente, la pasión contenida estalló entre nosotros. Fue un encuentro tan intenso y liberador que el mundo exterior dejó de existir. Él estaba empapado en sudor. Y yo me sentí tan libre y aliviada, después de tanto tiempo. Sentí culpa hacia mi hija, y autorreproche. Pero en ese momento, yo solo era una mujer llena de una inmensa felicidad. Los dos recuperamos el aliento, y nos miramos con una sonrisa de felicidad. Pablo me dijo que yo siempre había sido su mujer ideal, y que no podía creer lo que estaba pasando. Dijo que se sentía culpable, pero que era demasiado feliz, y no se arrepentía. Y yo sentía lo mismo. Le conté mis sentimientos más sinceros, que por fin me sentía como una mujer, que yo también era culpable, pero que no me arrepentía. Luego, cenamos juntos, y seguimos haciendo el amor toda la noche del sábado. No sé cómo se escondía tanta pasión dentro de mí, pero incluso yo me sorprendí. Me olvidé de la vergüenza y el pudor. Solo su mirada cariñosa y sus labios suaves. Fui muy feliz. No sé qué pasará después. Por supuesto, sentiré culpa al ver a mi hija y a mi nieto. Pero por su bien, y por el bien de mi querida hija, nunca seremos descubiertos. No quiero causarles un gran dolor, pero el amor con Pablo continuará. Haré lo imposible por seguir viéndole. Es un pecado por el que seré señalada por todo el mundo, pero soy feliz. Me dirán que soy una vieja loca y sin vergüenza, pero no me arrepiento. Ahora me siento viva. Soy feliz. Así que por favor, déjenme en paz. Para siempre.